Ok, vamos a comenzar nuestra presentación del programa de gobierno regional sobre el reinicio de las obras, ¿no? Luego de diversos instrumentos que se han dado. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? Número uno, debemos cumplir la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud que se dio el 29 de abril, donde se dan diversas normas que debemos cumplir todos para esta nueva situación del COVID. Asimismo, el 10 de mayo el gobierno sacó el decreto legislativo 1486 donde se dan facilidades para el desarrollo de las obras. Y esto se reglamentó con la directiva 05 del OCE del 19 de mayo. Pero como programa la municipalidad no podía hacer nada hasta recién el decreto supremo 101 del Ministerio de Economía y Finanzas que se dio el 4 de junio y desde allí recién podemos volver a trabajar. Muy bien, pero ¿se puede trabajar? Veamos cómo se va a hacer. Número uno, todo proyecto tiene un tiempo, tiene un costo y tiene un alcance. El alcance es qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En este caso, nosotros hemos tenido cambios en el alcance y este cambio en el alcance ha generado un cambio en los tiempos y un cambio en los costos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nos ha dado normativamente el Estado y el MEF específicamente? En el alcance hay que tener claro que hay un incremento de costo por bioseguridad, los médicos, las enfermeras, las mascarillas, pediluvios, etcétera, etcétera. Y hay un cambio también por la pérdida de eficiencia, o sea, donde antes habían 20 trabajadores, ahora máximo podrán haber 10 o 5, dependiendo del distanciamiento. Esto es reconocido por el Estado mediante dos instrumentos, el Decreto Legislativo 1486, el cual reconoce que va a haber un incremento en el proyecto en estas tres variables y sin necesidad de adenda. Todos saben que todo proyecto de inversión pública en su ejecución, si hay que cambiar algo complejo, se tienen que firmar adendas, pero una adenda tiene informe técnico, tiene informe legal. Normalmente las personas no firman así nomás una adenda. Pero para simplificar el tema, el MEF elimina las adendas. Basta que el contratista y la entidad se pongan de acuerdo. Esto es una facilidad. Adicionalmente, en la Directiva 5 que operativiza este decreto legislativo, se señalan cómo se van a trabajar y cuáles son las consecuencias esperadas sobre los plazos y sobre los costos. Entonces, de las tres variables de los proyectos, primero tenemos claro que hay un cambio en el alcance. La estrategia es primero concentrarnos en el tiempo. Vale decir, nosotros tenemos acá, ¿ok? Un proyecto. Supongamos que nuestro proyecto suma 250 días. Ya se hizo el 60% del proyecto y nos queda el 40%. O sea, ya transcurrieron 150 días, hemos avanzado el 60% y nos queda un 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que va a suceder, ¿ok? Lo que va a suceder es de que, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es de que vamos a tener estos 100 días que estaban acá, por efecto de COVID, la nueva duración del trabajo puro, nada más que trabajo, por ejemplo, se va a incrementar 20 días. Solamente, ¿ok? Por la menor eficiencia. A ese tiempo que estamos perdiendo hay que aumentarle el tiempo que se va a tomar el contratista para acondicionar el cumplimiento de las medidas para el COVID. Y adicionalmente hay que sumarle el tiempo que va a tardar el contratista en volver a movilizar su personal, su maquinaria, etcétera. Todos estos tiempos que están acá, al final, aterrizan en una solicitud de ampliación excepcional de plazo, que actualmente se conoce como AEP. Y este es el primer gran paso para reiniciar una obra, que el contratista presente su AEP, su ampliación excepcional de plazo.
Con esta solicitud que un poco recoge el cambio en el tiempo, ahora vamos al cambio en los costos. En el cambio en los costos, luego que se presente esta solicitud de ampliación, se revise y nos ponemos de acuerdo con el contratista, llegamos a una etapa inicial en los costos, donde nos ponemos de acuerdo en la extensión de los plazos, llámese por la aprobación de esta solicitud de ampliación, y adicionalmente esto va sustentado con un nuevo calendario que a su vez se sustenta en los costos. ¿Ok? Y con esto ya comenzamos la obra. Ahora, toda obra se rinde cuentas cada mes, son las valorizaciones. Entonces, ese es el punto 3. Vamos a tener revisiones mensuales de los costos, donde aparte de valorizar los conceptos estándar, que ya sabemos, vamos a revisar los costos que nos presenta el contratista por COVID, sustentados luego de con facturas, ¿no? Con recibos. Por ejemplo, ¿una factura de qué? Podrían ser facturas de los exámenes, recibos de honorarios de qué, recibo de honorarios del médico, recibo de honorarios de la enfermera, recibo de honorarios, por ejemplo, si contrata Custer para llevar a sus trabajadores, el chofer le debe dar un recibo de honorarios. Entonces, este es el esquema general que tiene el MEF. Ahora, ¿cómo aterriza esto en el reinicio de las obras del programa? Miren, acá tenemos las obras de reconstrucción, son 5 obras. Las dos primeras, Tokio y Los Cisnes, ya está en liquidación Tokio, o sea, ya no hay que hacer nada en el campo, o sea, ya se terminó el trabajo de campo. En Cisnes estamos en recepción de obra, entonces la recepción de obra tiene un trabajo de campo. Entonces se estima de que no va a ser muy complicado retomarlo a partir del 20, por una razón que voy a pasar a explicar. Pero tenemos 3 obras que todavía tienen un porcentaje de avance físico faltante por ejecutar. Campoy le falta un 12, casi 13%. El puente de Checa le falta un 8%. Y la Quinta Laureles le falta 38%. Entonces acá estamos diciendo que las obras van a reiniciar el 20 de julio en Campoy, el 20 de julio en Checa y el 25 de julio en la Quinta. Pero estos números, ¿cómo salen? ¿Cómo salen estos plazos? Tenemos que comprender lo siguiente. Primero que estos 3 contratistas de Campoy, Checa y la Quinta ya presentaron su solicitud el 15 de junio, pero no lo presentaron bien, por 500 razones, pero no está bien. Entonces, según lo que dice la normativa vigente, los coordinadores y los supervisores de obra están revisando con el contratista una verdadera propuesta, o sea, una propuesta de ampliación excepcional de plazo que a su vez se sustenta en costos. O sea, no solo se revisa, sino se conversa con el contratista, porque el marco legal permite conversar, ¿no? Y acá es importante que participe el coordinador y el supervisor al mismo tiempo, para que no hayan teléfonos malogrados o malos entendidos. Ahora, ¿hasta cuándo se puede conversar? Porque tampoco es todo el tiempo del mundo para conversar. Tenemos un plazo, tenemos hasta el 4 de julio para presentar o para contestar observaciones conversadas con los contratistas. ¿Qué significa? Vamos a tardar máximo el 4 de julio en revisar todo lo que nos han presentado. Y hasta allí hay tiempo para coordinar. Subsecuentemente, después del 4 de julio, el contratista toma por lo menos 2 semanas en acondicionar su ambiente de trabajo, o hasta 3 o hasta 4 inclusive, y a la vez en volver a movilizar. Entonces, miren, si tengo hasta el 4 de julio para ponerme de acuerdo con el contratista, y encima tiene 2 días más para presentar y estamos con 6 de julio. Le sumo 14 días, me da el 20 de julio. Y ese es el tiempo, el día en el cual esperamos que el contratista vuelva a poner en marcha sus camiones, sus volquetes, etcétera, mezcladoras a partir del 20 de julio. Y en la Quinta Laureles esperamos que lo haga el 25 porque es una obra un poco más compleja. Entonces acá se esperan, se entienden estas fechas de movilización y aquí estamos especificando cuándo esperamos terminar la obra. Bueno, este es un primer cálculo. En Campoy esperamos terminar en un mes y una semana, ¿no? Vamos a ver cómo nos va.
En Checa esperamos terminar prácticamente en un mes. Y en la Quinta Laureles esperamos terminar en 2 meses más, ¿no? Esos son los primeros estimados. Vamos a ver cómo se cierra al 4 de julio esta ampliación excepcional más los costos. O sea, cuando se tenga ese primer acuerdo de ampliación excepcional, estas fechas van a estar más en firme. Hasta ahora son estimados. Bueno, eso es la reconstrucción. Ahora, hay obras que la municipalidad nos ha financiado, que es Paul Poblet, que en total vale 37 millones, casi 38, solo de obra, y adicionalmente Víctor Malásquez, que en obra pues es 62, pero el valor total del proyecto es casi 70 millones. Muy bien, estas dos obras tienen un porcentaje de avance físico del alrededor del 80%. Le falta alrededor del 20%. Pero acá estamos diciendo que van a empezar el 1 de agosto. Ahora ustedes se preguntan, oye, ¿y por qué se van a tardar tanto? Bueno, primero que son obras más grandes. Y acá sí vamos a especificar mejor lo que les expliqué en la lámina anterior. Ya presentaron su ampliación excepcional de plazo, pero como se dijo, le falta mucho a esa solicitud. Vamos a conversar con ellos desde el 20 hasta el 4 de julio. Estamos coordinando, revisando la propuesta, tanto el coordinador, que es quien más sabe de la obra, como el supervisor. Tenemos hasta el 4 de julio. Asimismo, el mismo 4 le tenemos que notificar al contratista. ¿Cómo se notifica en época COVID? Bueno, nosotros como programa tenemos nuestra mesa virtual y adicionalmente el contratista en su contrato en el que ya firmó, él tiene una dirección de correo oficial. Entonces allí le estamos notificando. Cuando se le notifica, él tiene 2 días calendario para responder. ¿Cuándo es 4 de julio? Sábado. Uy, sábado no vamos a trabajar. No, señor, estamos trabajando fines de semana. Más 2 días es el lunes 6. Entonces, el 6, el contratista presenta esta ampliación excepcional de plazo que ya se revisó, ya se conversó, etc. Y ahora, el día siguiente, vamos a firmar nuestro acuerdo inicial de tiempo y de costos. Es inicial. Y por último, el contratista debe acondicionarse. Y como estas obras son grandes, estimamos que se va a tardar entre 3 a 4 semanas. Entonces, 3 semanas a partir del 7, como verán acá, es una semana el 14, una semana el 21 y una semana el 28. Pero el 28 nadie se mueve, el 27 seguramente va a ser feriado. Entonces se pierde el 27, el 28 y 29. Y esta semana es muy corta, entonces el 30 y 31 tratarán de recuperar lo que no hicieron el 27 y 28, y por eso estimamos que el 31 van a terminar de acondicionar. Y por eso decimos que la obra comienza el 1 de agosto, sábado. No hay problema, como les dije, fines de semana para nosotros vale. Entonces por eso decimos que comienza el 1 de agosto y esperamos que tome agosto, septiembre y octubre, 3 meses más. Y con eso, en noviembre, primeros días, ya estamos terminando ambas obras. Como les dije, este es un estimado nada más, porque va a ser estimado hasta que la ampliación excepcional de plazo que ya se negoció, pero no negociar para darle facilidad al contratista, sino para sincerar a lo mejor posible los temas. Adicionalmente, como se explicó, cada mes se hace una revisión, porque en la revisión también se ve si sale una nueva temporada de COVID o si las medidas se ponen mucho más difíciles, quizás haya que volver a paralizar la obra, no se sabe. Entonces es un esquema adaptativo que ha sacado el MEF. Y por último, tenemos las obras, bueno, este es un caso bien singular, son obras que tenían contrato firmado al 16 de marzo, que se paralizó todo, pero que no llegaron a iniciar, principalmente porque no se pagaron los adelantos. O sea, por ejemplo, el canal derivador Nievería, que es una de las obras, es de índole agrícola, ¿no? Y esta obra debió empezar el 20 de marzo, pero si el 16 de marzo se paralizó, a pesar que teníamos el pedido del contratista y su carta fianza, indudablemente no le pagamos
para no tener contingencias con la Contraloría o con la OSI, porque ¿cómo voy a pagar algo si no va a empezar? Entonces, tanto Nievería como Domingo Orue no han empezado, entonces no hay nada que prolongar. Entonces, primero tiene que empezar el plazo a correr, o sea, su reloj no ha corrido. Entonces, hemos coordinado con el contratista y les hemos notificado para decirle, oye, tú estás empezando el 6 de julio en el caso de Orbe y el 7 de julio en el caso de Nievería. ¿Eso qué significa? Que se le ha dicho que hasta esa fecha ya te dé el 10%, ya tienes inspector, ya te entrega el terreno, ya tienes expediente técnico y todas las condiciones para que empiece una obra. Muy bien. Sin embargo, ustedes pueden ver acá que decimos que van a reiniciar la obra el 5 de agosto. Ustedes dirán, oye, pero del 6 de julio al 5 de agosto pasa un mes. ¿Qué está pasando? O sea, no se han dormido. No, señor. Bueno, esto es un estimado que puede mejorar, porque miren cómo va el tema. Bueno, como se les comentó, ¿no? La directiva 5 aplica recién desde que comienza la obra. Bueno, ok. Entonces, les muestro el calendario de julio y de agosto. Entonces, ellos allí convenciéndolos, porque en verdad fríamente deberían presentar su ampliación 15 días después de que se le notifica que ya puede empezar. Por lo pronto, en Agraria les vamos a notificar hoy mismo 29 que ya pueden empezar la obra porque ya le hemos transferido el 10% y ya tienen inspector y ya se les entregó la obra. Entonces vamos a darles una semana, estamos 29, les vamos a dar hasta el 6, una semana, por ley, por la directiva tendrían hasta el 13, pero ya pues, ya hemos hablado con ellos hace una semana, etcétera. Hasta el 6 van a presentar su ampliación excepcional de plazo. Ok, muy bien. Tenemos una revisión con el coordinador y con el supervisor o inspector de esa propuesta. Como ya vamos a tener más práctica, nos vamos a tardar menos tiempo. Digamos que nos tardamos una semana, del 7 al 13. ¿Ok? Haciendo esfuerzo y todo lo demás. Entonces, el 14 le notificamos al contratista su AEP revisada, o sea, se le notifican las observaciones en verdad. Eso es lo que se trata de mencionar. Y el contratista tiene 2 días para presentar, o sea, el 16 el contratista presenta su solicitud ya conversada. Entonces, al día siguiente, el viernes 17, tenemos nuestro primer acuerdo de tiempos y costos. Van a haber varios acuerdos, por eso digo inicial. La directiva y el decreto legislativo permiten que haya más acuerdos, todo para que la obra salga adelante. Por eso se dice inicial, el 17. Y le vamos a dar tiempo para que se acondicione. Desde el 18 vamos a darle 2 semanas, la semana del 19 al 25 y la semana del 26 al 1. Y como acá hay feriados, le damos el lunes 3 por si acaso para que haga sus temas y hasta el martes 4 inclusive. Porque acá hay 2 días que se pierden la semana anterior. Por lo tanto, los 2 días que se pierden acá lo compensamos el 3 y 4 y por lo tanto el 5, que es el siguiente día, estaríamos empezando. Y asumiendo que comienza en el 5, la obra de Orue, que dura menos tiempo, estaría terminando en diciembre, o sea, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre. En 4 meses es muy factible que esa obra termine, salvo que haya alguna contingencia, que ya veremos. Pero la obra del canal derivador, pues sí es una obra grande. Esa obra por lo menos está programada para 7 meses. Entonces tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, perdón, eran 8 meses. Sí, 7 meses al 4 de marzo. ¿Ok? Pero esos son estimados. Cuando ya se tengan las AEP aprobadas en primera versión, ese estimado va a ser mucho más contundente, más sustentado. Muy bien, entonces con esto ya hemos presentado todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días.